Hello everybody, how are you? We are with the lesson 20. Algo que les debía, que son los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, son aquellos en que, como dice la palabra, nos indica la frecuencia con lo que hacemos determinadas cosas. ¿Sí? Por acá tienen unos ejemplos. Algo que les voy a aclarar antes de dárselo es lo siguiente. Van después del verbo to be. For example, she is always in good humor. She is never in bad humor. Como ven, está después del verbo to be. She is always in good humor. She is never in bad humor. En el simple present es diferente. Va después de la persona, no importa qué persona. Cuando yo pongo el macaquito es cualquier persona. Es un personal pronoun. Y el ejemplo sería, he sometimes walks to school. He never walks to school. He always goes by bus. Y acá les quiero hacer una especial acotación. No importa que sometimes tenga S o always tenga S. El verbo igual tiene que tener S. Si estamos hablando de una tercera persona como she, he o it. No importa, porque hay mucha gente que se piensa que porque está sometimes, que termina en S, o always, que termina en S, el verbo no debería estar conjugado con S, y no es así. Una cosa es el adverbio de frecuencia y el otro es el verbo, porque si no tuviéramos sometimes acá, sería he walks to school. Si no tuviéramos always aquí, sería he goes by bus. O sea que, vuelvo a decirles que no importa que sea she, he o it, en el simple present, el verbo tiene que ir bien conjugado, con una S o en este caso con una ES. De esa manera está bien conjugado y no importa el adverbio de frecuencia que le pongamos entre la persona y el verbo, porque además va ahí, ese es el lugar, va después de la persona. Tampoco importa si es he, she, it o they. Acá podría decir they, luego el adverbio de frecuencia y el verbo. Creo que está aclarado esto, ¿no? O sea, después del verbo to be, y en el simple present después de la persona. Y ténganlo bien presente. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Always, siempre. Usually or normally, usualmente y normalmente. Often, frecuentemente o con frecuencia. Sometimes, algunas veces. Generally, generalmente. Rarely, raramente. Esto es algo que nosotros no usamos nunca, pero bueno, ellos sí. Seldom, casi nunca. Y este seldom últimamente ha sido sustituido por almost never or hardly ever, que también quiere decir casi nunca. Pero ahora últimamente se usa mucho este y este ha sido dejado de lado, lo que no quiere decir que no lo encuentren. Y luego tenemos never, que es nunca, que creo que todo el mundo lo conoce porque además en la mayoría de las canciones siempre está. Así que les repito otra vez para que ustedes lo pronuncien y sepan bien. Always, usually, normally, often,
sometimes, generally, rarely, seldom, almost never, hardly ever, never. Y vamos a leer estas otra vez. She is always in good humor. She is never in bad humor. In simple present, después de la persona, she sometimes walks to school. She never walks to school. She always goes by bus. Y les vuelvo a decir que aunque tengamos sometimes con S y always con S, he, she o it, el verbo va conjugado. Si no, como les digo siempre, es una falta gramatical y les puede quitar puntos. Bueno, de esta manera quedaron presentados los adverbs of frequency que, como les dije en la lección 19, les voy a empezar a subir textos en los que voy a ponerles muchas o casi todas de estos adverbios de frecuencia para que a ustedes se les grabe cómo se usan, para que los puedan usar ustedes también, para que los puedan entender, pero sobre todo en esta parte de conjugación. Porque yo siempre les digo, las oraciones en inglés empiezan con la persona y el verbo, persona y verbo, pero están los adverbs of frequency que van después de la persona. Pero igual tienen que poner el verbo, no se lo coman, porque he sometimes, y si no le ponemos el verbo, ¿qué hacemos? No, he sometimes walks o he sometimes goes, como sea, pero tiene que estar persona y verbo. Lo único que se interpone acá es el adverbio de frecuencia porque así se forma. ¿Sí? Bueno, una última lectura para que ustedes practiquen la pronunciación y el oído. Always, usually, normally, often, sometimes, generally, rarely, seldom, almost never, hardly ever, never. She is always in good humor. She is never in bad humor. Simple present. He sometimes walks to school. He never walks to school. He always goes by bus to school. Bueno, de esta manera les queda presentado los adverbs of frequency, que como ya les dije, van a aparecer textos donde van a estar. Ustedes pueden escribir, que yo siempre les digo que escriban y practiquen. Si tienen alguna duda me consultan. Y bueno, era eso. Y les quiero agradecer a los 2 más que se me suscribieron. Muchas gracias.